Viviendo lo sagrado en lo cotidiano, una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Y el día de hoy queremos hablar sobre el tema de la autenticidad, que va muy bien vinculado, conectado con el tema que platicamos la semana pasada sobre la creatividad y la perfección. Y entonces, bueno, para comenzar, a mí me gustaría hablar que este tema es algo muy importante para nosotras dos, en el sentido de que nosotras a conciencia tomamos la decisión de construir una identidad online y de compartir todo lo que nos ocurre, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestro caminar día a día. Y entonces sí, siempre estamos enfrentándonos, ¿no?, con el qué compartimos y cómo compartimos, porque finalmente ser auténtico no significa compartir absolutamente todo lo que nos sucede. Cada quien tiene una vida privada y entonces siempre hay que honrar y respetar tu propia privacidad, ¿no? Y la de tus seres queridos. Sí, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? Podemos hablar sobre una situación, a lo mejor, pero sin mencionar los nombres, etcétera, ¿no? O sin poner la cara de la gente que platicamos en una fotografía, por ejemplo, sin su permiso, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que si pudiera definir la autenticidad, diría que ser auténtico no se refiere a compartir todo lo que eres o lo que te pasa, sino más bien compartir desde el corazón. Uh-huh. ¿Tú qué opinas, Mago? Totalmente. En realidad es una pregunta muy interesante porque yo creo que si un alien viniese del espacio exterior y fuese capaz de entender el lenguaje humano, diría, pero ¿por qué no vas a ser auténtico? O sea, ¿cómo haces para no ser auténtico, ¿no? O sea, es como una pregunta paradójica. Es una de las paradojas seguramente más obvias del ser humano, que por un lado somos y por otro lado parecemos o queremos ser, o nos da miedo ser. Entonces siempre está esa paradoja, siempre está esa tensión entre nuestro ser y lo que proyectamos hacia afuera. Siempre hay esa, como esos dos ámbitos, el interior y el exterior. Entonces, para mí la autenticidad es básicamente quererse. O sea, es básicamente la expresión, la palabra que utilizamos para expresar que una persona se quiere, se conoce y confía en sí misma. Y por lo tanto es capaz de manifestarlo en cómo vive, ¿no? En cómo se expresa, en las cosas que hace, en los gustos que tiene, en la manera en cómo emplea su tiempo, en las cosas a las que presta atención, o sea, todo. O sea, en realidad es como el vector de la confianza y del amor propio. Sí, que bueno, lo platicamos la semana pasada, ¿no? Exactamente, de que siempre hay dos maneras a través de las cuales expresarse en el mundo, desde el miedo o desde el amor y la aceptación a uno mismo. Y claro, ¿no? Cuando tú te aceptas, pero a ver, porque cuando hablamos de que te aceptes y te ames a ti mismo, no nos referimos vivir, o sea, contigo mismo siempre en un lugar interior con arcoíris y flores y pajaritos, ¿no? No, o sea, no. No, porque todos tenemos sombras. Sí, exacto, ¿no? Y todos tenemos, digamos, resistencias miedos, etcétera, ¿no? Sí. Vamos, o sea, somos finalmente, aunque creemos las dos que somos expresiones de la conciencia, de la divinidad, de lo sagrado, finalmente hoy por hoy somos egos también, o sea, por supuesto, ¿no? Con miedos y con luces y sombras y etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos referimos al amor a uno mismo, a la aceptación a uno mismo, yo creo, o en mi caso particular, es eso, veo mis miedos, veo mis resistencias y decido en conciencia que mi amor por mí misma, que mi aceptación, que el permiso que me doy a mí es más fuerte que los miedos.
no significa que no los tenga. Es a pesar ¿no? de ellos. Exactamente, pues, ¿no? Intento siempre decidir a conciencia que mi luz le gane a la sombra, Exactamente. así, ¿no? Ajá. Ujú. Y entonces, sí, pues como tú mencionas, cuando tú te das permiso de ser auténtico, te das el permiso de expresar lo que realmente eres en el mundo, tus ideas, la manera en que vistes, la manera en que te mueves y también el mostrar tus sombras, el mostrar tus miedos. Ser auténtico no significa solo mostrar la parte buena de ti, ¿no? Exactamente. No, sino pues este es mi miedo y este es mi desafío y tal, ¿no? Exactamente. Yo creo que en realidad la autenticidad está totalmente vinculada a la vulnerabilidad. O sea, es muy difícil, o yo diría que es imposible realmente ser auténtico sin ser, en cierto grado, también vulnerable, porque al ser auténtico te abres, claro, te abres para conectar. En realidad, la autenticidad es lo que vende, ¿no? La autenticidad es lo que vende. Por ejemplo, si hablas desde un punto de vista de business, ¿no? De negocios, la gente hoy en día no compra solo un producto, sino que compra una marca. ¿No? Bueno, compra una marca y esa marca tiene una serie de valores, en el caso de las marcas, digamos, comerciales grandes, y compra también una persona. Compra una persona, no solamente un producto, ¿no? Sino que compra una historia personal. Entonces, yo creo que la vulnerabilidad es absolutamente fundamental para entender la autenticidad y para manifestar la autenticidad. Conectamos mejor con los demás cuando nos abrimos, cuando somos nosotros mismos. Tenemos un mensaje más coherente, tenemos un mensaje más integrado, tal vez, y por lo tanto es más potente. O sea, es un mensaje más coherente y por lo tanto más potente. Conectamos mejor con la gente cuando somos nosotros mismos. Y yo lo que creo es que hay una paradoja de la autenticidad hoy en día, que es que tenemos tanta libertad que a veces nos paraliza, ¿no? Que queremos ser, o sea, queremos buscar las respuestas a muchos de nuestros desafíos personales fuera de nosotros mismos, pero al final nadie te conoce mejor que tú mismo. Entonces, no busques las respuestas fuera cuando es dentro donde te tienes que enfocar, ¿no? O sea, luego después, desde esa coherencia, desde ese conocimiento propio, desde esa confianza propia a ti mismo, puedes conectar con los demás y puedes intercambiar, puedes buscar tu tribu. Además ahora es muy, muy fácil porque, bueno, todos estamos conectados virtualmente, pero tienes que hacerlo desde la autenticidad, porque si no, además, eso, yo creo que la gente también ahora ya está como mucho más, tiene como la antena mejor puesta y la gente enseguida se da cuenta de cuando no está siendo auténtico. Sí, sí. Sí, ¿no? Y es muy, muy simpático. Bueno, si me pongo a platicar como Merolica aquí, es que mi querida Magui fue a contestar una llamada urgente, entonces voy a quedarme unos minutos aquí solita. Pero bueno, es muy interesante saber que la palabra persona significa máscara. Entonces, básicamente, nos enseñan a ponernos máscaras desde pequeñitos, a ser personas, nos enseñan a ser personas, a ser actores con máscaras. Y ellas son importantes para transitar en la vida sin duda, es decir, aprendemos a comportarnos de cierta manera con ciertas personas. Es diferente quizá cómo puedes comportarte con tu familia, con la gente que más confías y a lo mejor con tu jefe en el trabajo, ¿no? En fin, pero ser auténtico, primero con uno mismo, porque más allá de la autenticidad hacia los demás, y como lo platicaba Mago, y de manera business y todo, que es muy importante y yo creo que es algo que nosotros que estamos compartiendo constantemente cosas, se lo debemos a las personas que nos regalan su tiempo para leernos o para escucharnos, pues es eso, ¿no? Es compartir desde quienes somos en realidad y sin máscaras. Sin embargo, creo que la autenticidad tiene que empezar con nosotros mismos, o sea, tenemos que quitarnos las máscaras ante nosotros mismos primero. Por ejemplo, puedes vivir tu vida creyendo que, por ejemplo, no eres creativo, como lo platicábamos la semana pasada, o con la máscara que
que tú eres una persona súper ordenada o que eres, ¿no? Lo que sea. Y entonces vives con esta bandera siempre, con esta eh, identidad creada. Y más bien creo que se vale el verte a ti mismo de manera auténtica, el decir, a ver, el orden que tengo es lo que soy en realidad o es porque, o sea, porque lo disfruto, porque me gusta el orden o porque es una manera en que los demás me vean como muy ordenada interiormente. Por ejemplo, o sea, no lo sé, por ejemplo, en mi caso soy muy limpia, es decir, me gusta mi casa muy, muy limpia, pero honestamente ordenada no soy. No soy, o sea, tampoco soy un desastre, pero no soy tan organizada como Maui, por ejemplo, que ella es increíble, tiene, este, es la típica que abres un cajón y entonces tiene cajitas, y en una cajita están los clips, y en otra cajita están las plumas, así, o sea, es súper organizada, yo cero. Entonces, pero yo siempre viví con esta idea, ¿no? De que el orden exterior refleja el orden interior y entonces siempre viví como con mucha angustia, la verdad. Pues sí, de que, puta, o sea, si yo no puedo ser ordenada, implica que tengo un caos mental espantoso y así horrible. Entonces, siempre viví con esa máscara que me pusieron o que yo me puse sola y me la dejé. Y ahora, por ejemplo, veo que no, o sea, lo que soy yo, por supuesto, se refleja en el mundo, en mi vida, pero no necesariamente tiene que ver, por ejemplo, con el orden que tengo en mi casa, ¿no? O sea, soy una persona bastante relajada, fluida, creativa, lo que sea, y yo siento que tengo bastante orden en mis ideas y mis emociones que no necesariamente tienen que reflejarse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Maui, que lo platicaba también ella la semana pasada, ¿no? Una de las características que ella siempre ha sabido de sí misma, pues es esta necesidad de control y de perfeccionismo que hasta hace poco había sido muy fuerte como su propia máscara, su propio estandarte de identidad. Y entonces, claro, cuando, ¿no? Como comentaba hace un minuto, cuando vas a su casa ves un orden impresionante y de veras. Ahora menos, ¿eh? Ahora bueno, menos. ¿no? Ahora Pero estoy un eso, poquito más desorganizada. no, pero Pero eso también ha sido un trabajo espiritual para mí, claro. sí, no, pues es que lo que comentaba, porque, o sea, claro que me dejaste más de un minuto, Sí, entonces, por ¿no? supuesto. Claro, no, era que es muy interesante ver, bueno, que la palabra persona, significa máscara en realidad, entonces, Sí. o sea, que nos enseñan a ser personas, es decir, a usar máscaras, ¿no? Pero que hay unas máscaras que sí nos sirven, ¿sabes? Pero hay otras que no reflejan lo que somos, entonces, que en mi caso que tú me conoces, o sea, soy limpia, pero no soy ordenada, organizada como tú, pero que yo viví siempre como con esta temor o culpa, ¿verdad? Porque me dijeron siempre, es que el exterior refleja tu interior. Entonces, si no tienes orden, tú eres un caos mental. Y no es No es cierto. así. No, O sea, sí, no. y viví de veras, o sea, muchos años con esta necesidad y con culpa de puta, o sea, si no ordeno, entonces soy lo peor internamente, ¿no? Ya, pero bueno, porque Y, eso es un poco por ese vínculo del que hablábamos la semana pasada entre lo exterior y lo interior, y el hecho de que todos los miedos realmente nos vienen de la infancia sí, sí. y nos vienen de la interacción con las personas que nos cuidaban, ya sean los padres, ya sean la familia, Sí, ya sean las maestras y todo eso. Y nos vienen un miedo. En realidad yo pienso que o sea, los miedos psicológicos que tenemos todos, en realidad son instintos de supervivencia que se han quedado anquilosados. ¿Vale? O sea, voy a ver, espera, anquilosados. Sí, o sea, se han quedado okay, totalmente fosilizados, ¿vale? Okay, se han quedado como... Se han hecho piedra. Okay. O sea, se han quedado ahí y no... Sí, ya como para... O sea, sin fluir, sin moverse, ahí se quedaron. Sí, se han quedado ahí totalmente... Entonces, o sea, ¿por qué no somos auténticos? Porque tenemos a un crítico interior. Y ese crítico interior, básicamente, es como
si ya hablamos de máscaras, por ejemplo, y de personajes, sería el crítico interior es básicamente una amalgama de todas esas voces, de todas ajenas sí. que hemos interiorizado y que se ha quedado ahí como una gran estatua, que no hay manera de mover porque está anquilosada, está totalmente hecha piedra. Y esto básicamente es un miedo primordial a no ser querido, que ya lo hablamos la semana pasada, pero también es un miedo a la muerte, o sea, es un miedo a no sobrevivir. ¿Por qué tenemos miedo de que no nos quieran? Porque cuando vivíamos en cuevas y nuestra supervivencia estaba basada exclusivamente en pertenecer a un grupo, porque si no, como individuos no podíamos sobrevivir, el que te expulsaran del grupo o el que perdieras a tu grupo significaba la muerte cierta. ¿Vale? Entonces es como, yo creo que hay una memoria, aparte que seguramente también hay una parte del cerebro, ¿no? que está encargada, es lo que llaman el cerebro reptiliano, o sea, realmente es como nuestro cerebro... Sí, el primario, el antiguo. Exactamente, sí, y eso todo tiene que ver con la supervivencia. O sea, el deseo de no sobresalir, por ejemplo, el deseo de no sobresalir. Leí hace poco en algún sitio que uno de los miedos más comunes de las personas es, por ejemplo, hablar en público, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver esto con la autenticidad? Porque hay muchas personas que se nos da bien hablar en público y que realmente si lo hiciésemos y tuviésemos más experiencia lo haríamos muy bien. Y sin embargo, no lo hemos querido hacer nunca. Cuando éramos pequeños, antes de volvernos críticos contra nosotros mismos, sí lo hacíamos. Éramos capaces de ponernos en medio de una sala llena de gente y decir cualquier cosa graciosa, porque éramos niños y no teníamos esa crítica interior. Pero mucha gente que es muy buena hablando no lo quiere hacer. Y el otro día leí que esto es básicamente básicamente un retazo de ese cerebro reptiliano que es a los seres humanos de la prehistoria ponerse delante o sea, fuera del grupo. Cuando iban, por ejemplo, andando por ahí, ponerse fuera del grupo, separarse del grupo y hacerse muy visible a los depredadores, sí, a los animales, básicamente era la muerte segura. Entonces nadie quería sobresalir. La seguridad, como dicen en inglés, la seguridad estaba en los números, o sea, en estar en grupo. Entonces yo creo que gran parte de este miedo a la autenticidad, que muchas veces pasa por la visibilidad, o sea, el ser diferente, el ser básicamente como todos, todos somos diferentes. El querer ser como los demás, el querer que los demás te aprueben, es un instinto de supervivencia mal entendido y mal aplicado, porque hoy en día ser individual o individualista está a la orden del día. Hoy en día no tenemos que ser todos borregos, no tenemos que ir en manada. Sí, no, y mira que yo lo comentaba también ahorita eso de que las máscaras y esto es porque la autenticidad tiene que empezar contigo mismo. O sea, el habernos generado estas máscaras que creemos que somos, pues como fue la mía, por un ejemplo a lo mejor muy cotidiano, pero esa de tengo caos mental porque no tengo un orden increíble en mi casa y entonces yo, o sea, viví años con esa máscara que me impuso la sociedad, pero que yo me quedé, o sea, que yo me la dejé ahí y creí que yo era eso, ¿no? Y entonces cuando me di el permiso de conocerme, de ser auténtica, primero para mí y conmigo, de, a ver, ¿quién soy? A ver, Wendy, ¿tienes de veras un caos mental? La verdad es que creo que soy bastante ordenada internamente, por ejemplo, ¿no? O, sí, exacto, de, a ver, ¿cuáles son tus miedos reales? Tu voz auténtica, ¿qué quieres expresar? ¿Qué quieres ser? Bueno, tú sabes que me leías también, o sea, por ejemplo, tuve 2 intentos de un blog, sí. ¿no? Pero siempre estaba pendiente de crear algo para los demás, ¿no? Y entonces vivía, 1, con estrés, y 2, sin inspiración. Y sin joy, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Sin alegría. Sin disfrutar, sin disfrute de lo que estamos haciendo. ¿no? Y sí, o sea, y reconozco que a lo mejor mis blogs, o algunos,
estaban a lo mejor muy bien escritos si quieres o lo que tú quieras, pero no era mi voz. Claro, O sea, y por lo tanto hacían que no te conectases seguramente exacto, con mi el tribu, con mi lector. gente, exactamente, ¿no? Que sí, o sea, vamos, me gustaban, si quieres, pero no era mi voz, ¿no? Y entonces, aunque eso sí, siempre tuve este impulso de compartir y cuando, gracias a Dios, hoy tenemos esta tecnología que nos abre literal el planeta entero, pero puse pretextos, ¿no? Como lo que pasa es que bla, 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 para no sentarme y hacerlo. Pero en realidad era que no estaba siendo auténtica, que no estaba compartiendo mi voz, sino la voz que yo suponía que los otros querían escuchar. Exactamente. Que yo suponía, porque, vamos, eso es un tema muy importante. A veces somos y nos comportamos de cierta manera porque suponemos que el otro nos prefiere así. Y muchas veces no es así. No es así. No, porque siempre, yo creo, siempre se va a preferir al ser auténtico, a la honestidad, a la sinceridad, al corazón, a la, ¿no? O sea... Porque además ahí hay un tema muy interesante que es cuando somos muy jóvenes no tenemos la madurez para darnos cuenta, de nuevo, que vamos a sobrevivir a la crítica. La crítica no es mortal. La crítica no es un veneno, no es como si te... Duele. O sea, duele, pero no es mortal. Sí, no impide tu supervivencia física o psicológica o emocional. Entonces... Sí, no. Yo creo que ahí lo importante también sobre ese punto es decir que con la madurez, tal vez con la experiencia, te das cuenta de que siendo auténtico, a mí no me gusta utilizar la palabra imposible o el nunca, pero en este caso me siento muy segura de decir que querer gustar a todos es imposible. Nunca vas a poder gustar a todos. Entonces, con la madurez te das cuenta de que como no puedes gustar a todos, pues mejor te quitas eso de en medio y te dedicas a ser auténtica porque lo quieres, porque deseas comunicarte desde tu esencia y así te vas a dar cuenta de que habrá mucha gente con la que no conectas, ok, pues no pasa nada. Y vas a empezar a conectar con la gente con la que sí realmente te quieres conectar. Entonces, o sea, tienes que soltar esa expectativa de que tienes que caerle bien a todo el mundo, ¿no? O sea, aparte de la trampa de la percepción de que en realidad siempre es lo que nosotros pensamos que los demás quieren de nosotros, no, a no ser que te lo hayan dicho, pero incluso cuando te lo han dicho, si no encaja contigo, pues no, ya. Pues sorry, o sea, no, va a ser que no, o sea, pues va a ser que no. Entonces, yo creo que tener muy claro que yo creo que es una liberación el poder decir, incluso casi como un mantra, casi a diario, sobre todo para los que nos dedicamos a compartir mucho de nuestra vida y de nuestras ideas, el levantarse todos los días y decir, no le voy a caer bien a todo el mundo, no puedo caerle bien a todo el mundo. Y no pasa nada. Y no pasa nada, no me voy a morir. Dime algo, ¿has notado o has pensado alguna vez que la gente, o sea, no la que no le guste tu mensaje y todo, que no, sino a veces cuando lees comentarios, no a ti, pero que ves online, por ejemplo, en videos de YouTube o en Facebook, lo que sea, que son como bien negativos, como bien feos, muchas veces he pensado que de ninguna manera es que rechacen el mensaje o la idea de la persona, sino que rechazan que el otro tenga las agallas para ser auténtico. Claro, pues, o sea, no pueden con la autenticidad abierta del otro. Y entonces, porque claro, o sea, eso se vuelve o refleja el miedo que ellos no pueden hacerlo. Y entonces nacen unos comentarios muy hirientes y muy bueno, en feos, realidad ¿no? lo que llaman en inglés los trolls, ¿no? O los bullies, o sea, los bullies online, ¿no? Básicamente, bueno, ese es el tema que esto lo vemos desde las escuelas, ¿no? Que básicamente son los miedos propios que los manifiestas hacia el otro, porque es como que esa persona te hace gatillazo, ¿no? Para tus miedos, te saca tus miedos, y entonces lo que haces es que lo manifiestas con dolor y con agresión hacia la otra persona. Pero es una especie como de rechazo, como dices tú, a que la otra persona... O sea, tienes la otra persona para decir lo que quiere. O sea, es un poco como... En realidad, de ahí viene el autoritarismo. O sea, el autoritarismo viene de no querer aceptar que todos somos libres de decir lo que queremos.
decir lo que queramos y de pensar lo que queramos y de vivir como queramos, ¿no? Mientras no hagamos daño a los demás. Exacto, porque bueno, esa es la gran ley de oro, ¿no? De que cuando hablamos de autenticidad y darte el permiso de ser quien eres, no implica de haz lo que se te pegue la gana sin pensar, o sea, sino mientras no dañes conscientemente al otro, entonces adelante, ¿no? Sí, yo creo que hay un miedo también con el tema de la autenticidad, sobre todo hoy en día que hay tanta información y que hay tanta conexión y que hay tanta individualismo, tal vez tanto individualismo, hay un miedo que está un poco contrapuesto a la autenticidad, es bastante incompatible, la verdad, que es lo que en inglés llaman el fear of missing out, que es el miedo a perderse cosas, el miedo a quedarse fuera, que es un poco como volviendo al instinto primordial, no quieres quedarte fuera, ¿no? O sea, no quieres que te dejen fuera de la cueva porque te va a venir el león y te va a comer. Y entonces es un poco ese miedo a decir, no me quiero perder esto, y esto es un miedo muy interesante porque hace que volvamos a ser borregos, es decir, tengo que escribir sobre un curso de milagros porque todo el mundo que se digne, que es coach o que es una persona que hace escritos sobre la espiritualidad y sobre mindfulness y sobre desarrollo personal, está haciendo vídeos propios sobre un curso de milagros. Lo pongo, por ejemplo, porque es el que me ha venido a la mente, hay muchos, ¿no? Pero, y entonces de repente, o sea, a mí me pasa muchísimo que de repente me meto en una espiral que es una espiral negativa en el que pienso, Dios mío, me estoy perdiendo un curso de milagros y yo tendría que leer esto y yo tendría que estudiarlo porque todo el mundo lo está estudiando y porque parece que es la cosa del momento, aunque lleva desde los años 70, pero... Y entonces de repente, 10 minutos más tarde, te encuentras tal vez deprimida o irritada o sintiéndote con esta autocrítica rampante, sintiéndote totalmente pues una enana, o sea, una persona que no estás en las últimas, que no está... Y entonces de repente es otra vez esa bola de nieve que se empieza a hacer. ¿Y qué pasa? Que realmente ahí es donde el tema de la autenticidad es muy importante, porque tienes que parar ese ciclo mental, que es totalmente egoico, ¿no? De no soy suficiente, porque no he leído esto, porque me estoy perdiendo esto, porque tengo que hacer lo mismo que están haciendo estas personas. Y ahí es donde tienes que parar y decir, ¿pero esto realmente es lo que yo quiero hacer? Y entonces, por ejemplo, en el caso del curso de milagros, yo diría rotundamente no. No por el curso de milagros en sí, yo no lo conozco, sino porque en este momento no me llama la atención. Entonces, querer forzarme a hacer algo que no resuena conmigo, es algo que no solamente va contra la autenticidad, sino que además la viola, porque te estás queriendo como meter en un cajón en el que no entras. Estás queriendo ser alguien que no eres en este momento. O sea, lo mismo, pero en el otro caso, o sea, en el contrario. Fíjate que ahorita yo pensaba y recordaba que varias personas que leen mis notas sagradas y todo eso que me contestan a veces, y por cierto, muchas gracias, de verdad me encanta cuando lo hacen, pero me han dicho varias, que es muy, muy bonito el haber encontrado, pues, o sea, que yo pueda expresar mi espiritualidad tan abiertamente y mis temas, ¿no? De manera tan profunda y todo, porque ellas, porque son mujeres todas, las que se han contactado directamente conmigo, porque siempre han tenido las mismas preguntas, los mismos intereses, siempre han querido explorar esto, pero no se atreven porque... en la sociedad en donde crecieron y crecimos, pues sí, era de no, o sea, lo que importa en la vida es el que te cases, tu familia, el dinero, que hables de lo que todos los demás hablan, o sea, no explores tus intereses, y mucho menos cuando son temas espirituales, porque todos somos iguales, o sea, todos somos borregos, y entonces, entonces el miedo que es, tú te sabes coyote dentro de los borregos. Sí. Y dices, coño, es me encanta, coyote. Yo soy, bueno, coyote, lobo, podrías llamarlo, ¿no? No, pero no, que dices, sí, o sea, me tocó nacer y crecer aquí, qué padre, y de veras, borregos los amo, o sea, los amo.
pero es que yo soy coyote o lobo, tortuga o lo que sea, ¿no? Y entonces, al contrario de lo que tú decías, que es el miedo de perderte algo, de quedarte fuera, es el miedo de, es que, o sea, si me meto a eso, entonces ya no me van a querer o no me van a respetar igual. Es el mismo miedo. Ajá, pero en sentido contrario, como dice, ajá. Pero es el mismo miedo, es el mismo miedo a que las repercusiones de no formar parte del grupo son que te mueres, o sea, que no sobrevives. Es exactamente el mismo miedo, pero digamos que con perspectivas diferentes. Unos no quieren salir del grupo y otros quieren salir del grupo, pero no se atreven porque siguen pensando que hay que estar en el grupo. ¿Vale? Por eso, más bien es así, o otros que quieren pertenecer al grupo a fuerza, o sea, como de lugar, pues es de, no me interesa tal tema, pero como todos lo aman, entonces yo también, a fuerza quiero, ¿no? Y básicamente ambas cosas básicamente es una violación, es una autoviolación, o sea, de tu esencia, de tus intereses, de tu imprenta personal en esta vida, ¿no? O sea, de la expresión que eres tú como cuerpo, emociones, mente y espíritu. Sí, porque, aquí volvemos o cerramos el ciclo, ¿no? Que finalmente uno no puede dar desde una copa vacía, es decir, tú no puedes ser auténtico con los demás hacia afuera si no eres auténtico primero contigo mismo. Primero tienes que pertenecerte a ti mismo, ¿no? O sea, antes de pertenecer al grupo, que bueno, claro, o sea, como comentabas tú, entiendo que en el pasado fuera así y hoy por supuesto que importa, o sea, tener tu grupo. Siempre ha importado, porque somos seres sociales. Pero creo que particularmente en las personas como tú y yo y varias que nos dedicamos a estos temas en específico, que ha habido un boom en los últimos 10 años, pero bueno, que nosotras compartimos no solo por el placer y la vocación de compartir, sino precisamente porque estamos haciendo un llamado a nuestra tribu, a nuestro grupo, ¿no? Porque, somos los coyotes que se encontraron con borreos de los amamos, pero ¿dónde están todos los coyotes? ¿No? Pues sí, claro, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, lo que yo diría es eso, como comenté al principio, ser auténtico no es dar todo o compartir todo, sino dar desde tu corazón y primero a ti misma, antes que a nadie. Sí. Desde ahí, entonces, puedes ser auténtico de verdad, o sea, cuando primero es hacia ti misma. Sí, básicamente es ser auténtico por y para ti, o sea, por la razón, digamos, fundamental de explorarte y comunicarte. Y amarte. Desde esa esencia que cuida de sí misma y que al mismo tiempo conecta con los demás. Y eso, por supuesto, que no significa que no podamos, que no tengamos nuestros ámbitos privados, por supuesto. Pero yo creo que con esto, hemos hablado bastante en estos últimos 2 episodios de temas que son importantes, sobre todo de cara a el trabajo que nosotras hacemos, que es conectar con los demás, ¿no? Y expresar nuestro camino, ¿no? Nuestros desafíos, nuestros aprendizajes, nuestra esencia, en definitiva, con los demás. Entonces, empezando desde la autenticidad, nunca te vas a equivocar. Nunca. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos de nuevo. Os deseamos una muy consciente semana. Y auténtica semana. Y nos escuchamos en 7 días. Bueno, como siempre, un abrazote, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Bye. Bye, bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotros y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com y la mía, wendybosch.com.